Hola, chiquillos, buenas tardes. Sí, al tiro. Ya, nada, vamos a esperar un poquito para que lleguen todos los demás, ¿ya? Ya, hay público suficiente para poder empezar entonces. ¿Están todos acá o no?
¿Están todos acá? Ya. Yes, profe. Ah, perfecto. Ya, pues empecemos entonces. Eh, Esta clase, bueno, igual es cortita, pero tienen que anotar varias cosas que les voy a preguntar en el portafolio. Es una, es una clase teórica, así que partamos, ¿ya? Bueno, lo que vamos a ver principalmente hoy día tiene que ver con los elementos de saneamiento de los caminos, ¿ya? Y los elementos constituyentes de un proyecto de saneamiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que les voy a mostrar un par de planos, ¿ya? Que deberían interpretar, ¿ya? Y más que nada también parte de los dibujos que se muestran en el Manual de Carreteras volumen 4. El Manual de Carreteras volumen 4 corresponde principalmente al manual que nosotros vamos a utilizar el día de hoy, ¿ya? Dado eso, yo les voy a dar un par de pautas, aquí en este caso, un par, digamos, de elementos que ustedes tienen que posteriormente investigar en la parte digamos, de este manual de caminos, manual de carreteras, ¿ya? Eh, bueno, principalmente todo arroja, aquí en este caso, a que existe una problemática aquí en este caso, ¿ya? Vamos a enfocar aquí en este capítulo el tema del saneamiento como una problemática que existe principalmente en los proyectos de caminos, en los proyectos viales. ¿Cuál es el elemento aquí en este caso que nos concierne aquí en este capítulo? ¿Quién me puede decir eso? Espero todavía su respuesta. No. El elemento. No. No estoy hablando de los elementos del proyecto. Las aguas, efectivamente. El agua, aquí en este caso, corresponde a una problemática, ¿ya? Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la principal problemática eh, en un proyecto vial? ¿O cuál es la principal problemática en el cual se ven involucrados o enfrentados, aquí en este caso, los ingenieros eh, en el tema del desarrollo de los proyectos viales? Tiene que ver principalmente con el agua, ¿ya? Hay otro factor más también que tiene que ver con la seguridad vial, pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, ¿ya? Cuando uno construye un proyecto vial, si uno no construye este proyecto vial, eh, si uno, digamos, construye este camino sin presencia de agua, ¿ya? A pesar de que a lo mejor este, este camino se puede encontrar en el desierto, por ejemplo, en zonas que son demasiado secas, etcétera. Si ustedes no consideran esto dentro de sus proyectos, entonces lamentablemente se van a ver enfrentados eh, digamos, a juicios y cosas por el estilo, porque no considerar, en este caso, elementos tan importantes como el agua, es como no considerar el sismo, por ejemplo, en un edificio. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya. Ese en teoría es como la gran importancia aquí en este caso de este capítulo, ¿ya? Ustedes, cualquier obra, cualquier proyecto un proyecto vial, aquí en este caso, tiene que ir acompañado siempre por un proyecto de saneamiento, ¿ya? Sanear significa, o sea, en caminos principalmente, significa dejar que el agua siga su curso natural, ¿ya? Sanear es como sacar, ¿ya? En este caso lo que hay que hacer principalmente es no interferir en el cauce natural,
Y además, dentro de la plataforma, lo que hay que hacer es darle las condiciones necesarias para que el agua pueda escurrir libremente. ¿Ya? Esos son los dos principales objetivos del saneamiento. ¿Ya? Si quieres preguntar entonces, ¿cuáles son los dos principales objetivos del saneamiento? Tienen que ver principalmente con seguir los cauces naturales, ¿ya? Cuando yo me refiero a cauce natural, por ejemplo, es no interferir, por ejemplo, en un río, no interferir, por ejemplo, en un canal, etcétera, ¿ya? Todo sigue su forma natural. Entonces, uno como ingeniero lo que tiene que hacer es tratar de no interferir en este tipo de obras naturales, ¿ya? Esa es una causa. Y la otra causa tiene que ver principalmente a nivel de plataforma, digamos, tiene relación a nivel de plataforma. Me refiero principalmente a nivel de plataforma cuando yo tengo calzadas, tengo pistas, tengo de todo, mediana, etcétera. Si yo no le doy las características dependientes, ¿ya? A cada uno de los elementos de la plataforma, entonces difícilmente voy a poder sacar las aguas y hacerlas escurrir. ¿Se entiende, no? Profe, Dígame. entonces vendría siendo como la evacuación transversal y longitudinal del agua, ¿no es cierto? Si lo quieres ver de forma gráfica, sí, Ya, vale. efectivamente. Sí. Ya nada. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió? ¿Lo están anotando todavía? Ah, ya. Ya, acá me hace la pregunta de que si los principales problemas ocurren cuando se inundan las calles. Sí, efectivamente. Eh, de partida, cuando hay una inundación, se puede deber a dos problemas fundamentales. ¿Ya? La primera, como tú bien lo mencionas, es el tema del mal dimensionamiento de los ductos. ¿Ya? Que eso tiene que ver con los caudos. Y estos mantenimientos duran aproximadamente entre 15 a 20 años. O sea, ¿a qué me refiero con eso? A que entra una empresa constructora y esta empresa constructora lo que hace es mantener estos caminos, ¿ya? Que hace, estoy repitiendo igual, eh, que principalmente lo que hacen es mantener estos caminos por ese periodo de tiempo, que son 15 a 20 años, ¿ya? Entonces, lo que pasa ahí en ese caso es que cuando se inunda aquí por ejemplo, en una porción, digamos, de caminos, si que hay una inundación, digamos, lo que se puede evidenciar claramente es que puede haber un problema de aseo del elemento. ¿Ya? Ya. Bueno, por ejemplo, en esta figura de acá se observa principalmente que, claro, hace falta, digamos, un elemento de saneamiento. ¿Qué elemento de saneamiento creen ustedes que falta ahí? Ahí, miren. Ya, ninguna de las anteriores. O sea, el bombeo está, ¿ya? Y el colector también, pero el colector va unido a una parte, digamos, de saneamiento que recolecta las aguas. ¿Cómo se llama ese elemento?
Vamos a ver su... recolectar. Muy bien, excelente, Juan Pablo. No, ninguna de lo que están diciendo ustedes. Yo te lo voy a decir. Se llama sumidero, el sumidero. Ese es el que recolecta las aguas. ¿Ya? Principalmente cuando yo quiero recoger las aguas dentro de la calzada. ¿Se fijan que acá hay una calzada? Entonces, si es que yo estoy recogiendo las aguas de una calzada, yo lo puedo recoger mediante, o sea, transversalmente yo lo puedo recolectar mediante un sumidero. Y longitudinalmente lo puedo recolectar mediante una cuneta. Qué buena pregunta esa, lo voy a hacer. Que si yo tengo una calzada, ¿ya? Acuérdense que la calzada es un conjunto de pistas. Si yo tengo esta calzada y se están inundando, y la forma en que puedo yo recolectar estas aguas longitudinalmente es una cuneta. Y transversalmente puede ser mediante un eh, colector de agua lluvia, también se le llama sumidero. Y la palabra colector sola es otra cosa, es un tubo, no es un recolector. ¿Queda claro? Ya, perfecto. Mm, ah, vuelvo a repetir entonces. A nivel de calzadas, lo que se hace principalmente y longitudinalmente es usar cunetas. Y después les voy a mostrar cómo son las cunetas. Y longitudinalmente, mediante un colector de aguas lluvias, o también llamado... Profe, se lo escucho. ¿Se me escucha? No. Ya. Longitudinal, cuneta. Transversal, transversal, colector de aguas lluvias o sumidero. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ya. Dígame. Hola, profe, ¿qué tal? Oiga, Hola. una consulta respecto a lo que le pregunté al principio. ¿Mm? Por ejemplo, estos colectores o los tubos en el fondo que transportan el agua, ¿no debiesen ¿Mm? tener considerado algún porcentaje como para el arrastre de basura y todo eso? ¿O es por un tema de ahorro económico en el fondo que se terminan haciendo de una dimensión más chica o no Ya. tiene nada que ver con eso? No, mira. A ver, consideremos que desde un principio los colectores, o lo que dices tú, aquí en este caso, de los tubos, esa pendiente tiene que ver principalmente con el escurrimiento de las aguas y no con la basura. La basura que se recolecta es más que nada como por efectos humanos y efectos naturales. Pero todos los elementos de saneamiento, por ejemplo, los sumideros usan rejillas. Y estas rejillas lo que hacen principalmente es retener toda la basura que pueda entrar dentro de este elemento. Entonces bueno, ahí entra, digamos, la parte humana, porque hay gente, digamos, que echa basura de repente en los sumideros, ¿ya? Echan papeles, pueden echar hojas, etcétera. Y
el tubo es súper fácil, digamos, que se recolecte una hojita, dos hojitas, un envase de helado, un envase de yogur, y así se va recolectando hasta que tapa el tubo. ¿Se entiende, no? No estoy hablando, digamos, como a corto plazo, sino que estoy hablando a largo plazo. Y eso, digamos, es lo que se necesita, digamos, mantener. Todas las obras de saneamiento se mantienen. ¿Y cómo se mantienen aquí en este caso? Sacándole toda la basura, todos los elementos que obstruyan digamos, el libre tránsito del agua. ¿Ya? Hay que entender también que cuando uno habla de saneamiento, se está refiriendo principalmente a obras destinadas para las aguas lluvias. ¿Ya? Ojo con lo que acabo de decir. Cuando yo les pregunté, ¿a qué me estoy refiriendo con sanear, aquí en este caso con saneamiento? Principalmente a obras que están contenidas principalmente para el agua lluvia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué les hago esa inclinación? Porque vamos a ver una parte que se llama alcantarillas. Pero hay que tener ojo, porque no son las mismas alcantarillas que uno ve en un proyecto de urbanización. ¿Ya? El proyecto de urbanización tiene dos elementos fundamentales, o dos tipos de tuberías aquí en este caso. En realidad son tres, pero yo voy a mencionar dos. ¿Ya? Que son, primero, la conducción de agua potable, que ustedes lo saben muy bien, ya lo manejan muy bien, se supone, que tiene que ver, por ejemplo, con el teorema de Bernoulli, el teorema de conducción, digamos, del caudal, por ejemplo, etc. Todo eso les permite principalmente diseñar una red de distribución de agua potable. ¿Se entiende, no? Ya. Por otra parte, está todo lo que tiene que ver con las redes de alcantarillado. En redes de alcantarillado se ven alcantarillas, pero son alcantarillas que llevan aguas servidas, ¿ya? La teoría, aquí en este caso para las redes de aguas servidas, no tiene que ver con Bernoulli, no tiene que ver con, por ejemplo, digamos, con la ecuación de continuidad, que aquí en este caso que es Q igual a velocidad por área, ¿cierto? Eh, no tiene que ver con esa información, sino que tiene que ver principalmente con la teoría de hidráulica de canales, que esa es una cuestión que, o sea, en este curso no lo van a aprender, ¿ya? Pero si ustedes se quieren especificar en esa, se puede, digamos, no especificar, sino que se eh, pueden tomar algún curso aparte aquí en esta carrera, eh, más adelante, digamos, cuando ya tengan su título, y pueden aprender principalmente todo lo que tiene que ver con hidráulica de canales, ¿ya? Y por otra parte, existen lo que son los colectores que llevan principalmente aguas lluvias. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Todos los elementos que llevan aguas lluvias. Y no los que llevan principalmente ni agua potable, ni tampoco aguas servidas. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya. Perfecto. Otra consideración, miren, acá, en este dibujo acá se muestra una batería de tubos. Yo acá tengo un camino y acá tengo un cauce natural. Este cauce natural, de aquí, o sea, de la parte de hormigón hacia afuera, viene siendo principalmente un río cualquiera, ¿ya? Eh, los cauces se pueden, o sea, dentro de un cauce, yo puedo construir obras de arte, ¿ya? Que pueden estar compuestas principalmente por baterías de tubos,
o un tubo grande, o también puedo construir puentes. Si es que aquí en este caso los ríos eh, llevan mucho caudal, ¿ya? ¿Estamos listos o no? Sé que están anotando, por eso voy lento. Profe, ¿Sí? bueno, no sé si lo va a comentar después, a lo mejor me estoy adelantando, pero el tema de los pasos bajo nivel, ¿Ya? que en Santiago, digamos, es súper común ver, o yo me acuerdo cuando era más joven, eh, los pasos nivel que eran prácticamente inundados. Sí, pero esos pasos a nivel, ¿por qué se inundaban? ¿Por qué crees tú? ¿Por la falta de qué? Sí, por favor, De, empieza. o sea, imagino yo que algún colector, algo que permitiera drenar el agua que se acumulaba. Claro, es por falta de mantención, como decían tus compañeros acá. Pero también Ah, hay algunos pasos bajo nivel que a lo mejor carecían principalmente de sumideros. ok. Yo para poder hacer una mantención, yo necesito un elemento de saneamiento, po. ¿Y qué elemento de saneamiento puede haber faltado ahí? Un sumidero, ¿ya? Perfecto. ¿Qué factores pueden influir dentro del diseño de este tipo de elementos? Principalmente, factores topográficos, factores hidrológicos y factores geotécnicos. Cuando yo hablo principalmente de, por ejemplo, factores topográficos, me estoy refiriendo principalmente a las características, eh, por ejemplo, de pendientes, las características del terreno, si es que a lo mejor eh, hay terrenos que son pronunciados o terrenos que a lo mejor no son pronunciados, son prácticamente rectos, etcétera. Son todos elementos, digamos, que son importantes dentro de la confección de los elementos de saneamiento, ¿ya? También pueden haber, por ejemplo, ubicaciones, digamos, la zona de ubicación del proyecto, que puede estar, digamos, montada sobre a lo mejor algún terraplén, a lo mejor montada también en terrenos que son demasiado eh, accidentados aquí en este caso, etcétera. ¿Ya? ¿Estamos? Todo lo que son características topográficas eh, son las que mencioné anteriormente. ¿Ya? No es necesario nombrarlas todas, pero lo principal es que la topografía, por ejemplo, les lleva a calcular pendientes. Pendientes, por ejemplo, 2%, 5%, 12% de inclinación. A eso se refiere, digamos, con los factores topográficos. ¿Ya? ¿Sigamos? Ya. Factores hidrológicos, y aquí me voy a detener un rato, un par de minutos, tienen que ver principalmente con el aporte de agua que yo puedo obtener dentro de una faja
digamos, dentro de un área determinada, ¿ya? Primero que todo, ¿quién de ustedes me puede decir qué es la hidrología? Si es que lo saben. Si es que no lo saben, me lo dicen. Profe, la hidrología no es el estudio del agua, pero no es es como del ciclo del agua. Excelente. Muy bien. Muy bien. La hidrología corresponde principalmente a la ciencia que estudia principalmente el ciclo del agua. La ciencia que estudia el ciclo del agua. Segunda pregunta difícil. ¿Cuáles son los estados de la materia? Son líquidos, sólidos, gaseosos, eh, plasma y no sé qué otra. Creo que son 5. Ya, ok. Sí, perfecto. ¿Pero cuáles son los tres principales? Sólido, líquido y gaseoso. Lo que se encarga aquí en este caso la hidrología es de estudiar principalmente estos tres estados de la materia, pero en el agua. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. El estado sólido lo estudia principalmente con el tema de los hielos, ¿ya? El estado líquido se observa principalmente por temas de escurrimiento, por ejemplo, por deshielos. Se puede obtener también precipitaciones, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los mares, por ejemplo. También es parte de la hidrología. Y el tema de la fase gaseosa tiene que ver principalmente con la formación de digamos, del agua en el estado gaseoso. Son las nubes. ¿Te entiendo, no? ¿Te entiendo, no? Ya. Y finalmente, el tema de los factores geotécnicos. El factor geotécnico tiene que ver principalmente con las características del suelo, ¿ya? Cuando yo me refiero a características del suelo, que si el suelo es orgánico, si es inorgánico, si es inorgánico aquí en este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de factores tengo? Puedo tener factores de ángulos de fricción, puedo tener, por ejemplo, densidad del suelo, etcétera. Y si es orgánico, cuánto escarpe tengo, etcétera. ¿Se entiende? ¿Estamos claros o no? Ya. Esta parte es bastante rápida, ¿ya? ¿Qué elementos podemos observar dentro de un proyecto de saneamiento? Por ejemplo, ahí en esa diapositiva pueden ver principalmente todo lo que tiene que ver con los tubos corrugados, ¿ya? O alcantarillas. Aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con las alcantarillas, ¿ya? Los tubos de tipo corrugados eh, tienen algunas propiedades que voy a mencionar a continuación. Primero que todo, denme un segundo, que tengo que se me quedó pegada una cuestión acá. Ahí sí. Ya. Primeramente, o sea, primero que todo son tubos principalmente de acero, ¿ya? Están construidos de forma transversal el camino, ¿ya? Estos son elementos de obras de arte, ¿ya? Esto principalmente es una obra de arte. Y esta obra de arte está construida, digamos, de forma transversal a la dirección del camino, ¿ya?
Por otra parte, son tubos que poseen una resistencia determinada, ¿ya? Y esta resistencia en algunos casos no es suficiente para el paso de los vehículos, ¿ya? Reinaldo, dígame. Profe, vendría siendo el ejemplo de un sumidero, ¿no es cierto? No, este es una obra de arte. Un tubo nomás. Un Ah, ya, tubo que el pasa otro es a un- solamente en la calzada. Sí, sí. Ah, ya, En vale. realidad es un tubo que pasa por debajo de la calzada. Claro, el otro es en la calzada. En la calzada, claro. Sí. ¿Ya? Bueno, dijimos entonces que esto es una obra de tipo transversal, ¿ya? Había dicho que estos tubos de acá son tubos que seguramente tienen una cierta resistencia, ¿ya? En realidad tienen muchas resistencias, se las podría decir todas, pero estaríamos hasta la semana próxima, digamos, repitiendo todos los tipos de resistencia. Eh, y para poder realizar esta obra, aquí en este caso, lo que se requiere principalmente es de esto que sale acá, ¿ya? Esto que sale acá es la configuración mínima de una obra de este tipo, ¿ya? Es la configuración cuando yo me refiero a configuración, es como cómo yo tengo que colocar este tubo en terreno, ¿ya? Eh, este, digamos, esta obra tiene una cierta altura, que en este caso es una altura mínima, ¿ya? A nivel, digamos, de terreno y también a nivel de coronamiento del tubo, ¿ya? Y esta altura mínima, digamos, tiene que cumplir con un cierto estándar que digamos, en obras viales se supone que esa altura mínima es de 60 centímetros como mínimo. Y me voy a quedar callado un rato para que lo puedan anotar. ¿Queda claro, no? La altura mínima va desde la subbasante, ¿no es cierto? Tal como aparece ahí. Dije de rasante, ¿no? En realidad es de No subrasante. es que claro, de la subbasante, por lo menos que se ve en el. En la pantalla, sí, efectivamente. Ya. Eh, la configuración de este relleno tiene que ir principalmente con una cama de apoyo, ¿ya? Y la cama de apoyo principalmente es arena, ¿ya? Es una cama de arena que tiene que variar entre los 10 centímetros a 15 centímetros de espesor, ¿ya? La cama de apoyo siempre eh, tiene un rango aquí en este caso. Un rango, digamos, según el tipo de tubo. Si yo tengo un tubo pequeño, no es necesario, digamos, colocar tanto espesor. Fluctúa entre los 12 centímetros como mínimo hasta los 15 centímetros, hasta 20 centímetros le han puesto de repente en algunas obras. ¿Vamos? Ya. Si yo coloco el tubo en esa posición, hacia los lados, yo tengo que tener un espacio libre. Y ese espacio libre siempre va a ser la mitad del diámetro para cada lado. Ojo con este dibujo, y este dibujo lo voy a preguntar bastante. ¿Ya? Si yo
les pregunto entonces, ¿cuánto es el espacio libre que existe entre, aquí en este caso, entre el lado, uno de los lados del tubo y el lado de la excavación? Ustedes tienen que responder que es la mitad del diámetro. ¿Estamos claros o no, niños? Niñatos. Ya no son nada niños, pues ya les faltan 5 semanas. No, les voy a decir ingenieros, ¿ya? Que se empiezan a creer el cuento, pues. Oh. ¿Qué hacemos con este niñito, con Juan Pablo? Ustedes digan. Deben estar anotando todo. A ver, ya. Otra más, otra reprobada más. No, ni. Ya. Eh, bueno, eso es en base, digamos, al tema de esta sección transversal, ¿ya? Pero digamos, de la excavación de una alcantarilla, ¿ya? Eh, si se fijan bien, acá hay un relleno estructural, ¿ya? Habíamos dicho que la cama de apoyo es una porción de arena, ¿ya? Pero aquí en este caso es una porción de arena limpia. Anoten esa parte de ahí, que es una arena limpia. Aquí me refiero con esto a que no posee piedras, no posee ninguna imperfección. Es una arena graduada, ¿ya? Es una arena del tipo graduada, ¿ya? Es una arena fina, aquí en este caso, ¿ya? ¿Estamos listos? Ustedes me avisan. ¿Estamos listos? Ya. Otra cosa a considerar es que el diámetro mínimo de un tubo para considerarse como alcantarilla es de 60 centímetros. Y máximo, no existe máximo porque, bueno, en el manual de carreteras existe un máximo, ¿ya? Pero de hecho es de 1.2, pero uno puede, no es 1.2, no, es 1.5, sí, es 1.5. Eh, lo que pasa es que el manual de carreteras indica, por ejemplo, eh, tubos que son de 60 centímetros hasta 1.5, que yo lo puedo considerar dentro del proyecto, pero eh, sin la opción de calcular nada. O sea, yo puedo llegar y colocar las obras. En el caso de que, por ejemplo, yo eligiera un tubo mucho más grande,
el inspector fiscal lo que me va a pedir principalmente es la memoria de cálculo de este tubo. ¿Se entiende, no? Profe, una consulta. ¿Mm? Bueno, la imagen que aparece ahí a la derecha, el que sean 3 o las cantidades depende de algo, de que finalmente ahí vaya a pasar un Torrental, perdón, con torrental, me dicen los abuelos. veo más seco que Eh, ya mira, sí, efectivamente. El número de tubos, lo que, por ejemplo, si en ese dibujo, en esa foto, como existen 3 tubos, lo que les está indicando principalmente la imagen es que en esa zona existe un caudal mucho mayor, hablemos de caudales, ¿ya? Existe un caudal mucho mayor que en otras zonas, ¿ya? Uno puede ver, por ejemplo, eh, baterías de tubo, por ejemplo, que son 4 tubos, o pueden haber hasta 5 tubos de repente, ¿ya? En el manual de carreteras, por ejemplo, existen tubos de cuadrados, por ejemplo, pero el máximo son 3. Ya más de 3 tienen que ser calculados a requerimiento del inspector fiscal. ¿Se entiende, no? Y estoy hablando de la memoria estructural. Estoy hablando, por ejemplo, de calcular los momentos, calcular los diagramas de corte, calcular las deformaciones, etcétera. ¿Queda claro? Profe, ¿Sí? la cantidad de tubos, digamos, va a ser netamente el cálculo que uno haga de digamos, del caudal que va a ir con el tema del ciclo del agua, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Dependiendo del caudal, tú vas a tener entonces la cantidad de tubos o baterías de tubos. Ya, y esa depende de la batería de tubo según la altura que tenga para la instalación, ¿no es cierto? Porque puede tener un diámetro Eh, muy grande, pero... Contéstenos, sí, es que, a ver, creo que... ya, perfecto. El tema de la colocación de estos tubos tiene relación principalmente con el caudal. Eso lo tienen que notar sí o sí, ¿ya? La cantidad o la disposición de cada uno de los tubos tiene directa relación con el caudal, ¿ya? Si este caudal, aquí en este caso, tiene un determinado número como máximo, digamos, el tubo tiene que ser dibujado de esta forma. Si yo tengo un tubo así, en realidad eso debería haber sido un círculo, pero no es un círculo. El nivel del agua siempre es un 80% o 0,8% del diámetro. Es D por 0,8. Perdonen el 8, pero bueno. ¿Se entiende, no? Esa es la condición principalmente para diseñar, aquí en este caso, un acueducto a boca llena, ¿ya? A eso se le dice en canales, se le dice a boca llena. ¿Qué significa que sea a boca llena? Que el diámetro, perdón, el nivel del agua de estos tubos siempre tiene que ser diseñado para que el agua sobrepase hasta el 80% del diámetro total. ¿Se entiende o no?
Sí, profe, por lo menos yo entendí. Y lo otro, la cantidad, ¿eso va a depender netamente de uno o también de los cálculos, digamos? Sí, del cálculo del caudal. El caudal te va a dar esa porción de agua. Y de acuerdo a esa porción de agua, tú defines entonces el diámetro a considerar. ¿Se entiende ahora, no? Ya. Siguiente. Acá, por ejemplo, se pueden ver elementos de hormigón, ¿ya? Eh, Posee, digamos, la misma estructura, digamos, de la diapositiva pasada, ¿ya? Tubos de hormigón tienen mucho más resistencia que un tubo de, de acero. Eh, en el manual de carreteras también se indica un espesor mínimo arriba, digamos, del tubo, miren. Estoy hablando de ese espesor de aquí, desde el coronamiento del tubo hasta el nivel de su rasante. Esa distancia en el manual de carreteras sale, digamos, que es 60 centímetros también, ¿ya? A pesar de que aquí en este caso que el tubo de hormigón es mucho más resistente, ¿ya? Eso se debe principalmente a la estructuración que tiene el tubo, al esqueleto que tiene el tubo, ¿ya? Que estos tubos son principalmente confeccionados de esta forma. Son como si fueran de hormigón armado, ¿ya? Pero no son fierros comunes y corrientes, sino que son mallas de acero. Y estas mallas de acero se construye, digamos, el esqueleto, y una vez construido, aquí en este caso el esqueleto, se procede entonces a, a colocar el hormigón, ¿ya? ¿Estamos claros? Máxima no existe. No. Es solamente mínima. ¿Ya? Aquí hace un rato atrás les hablaba de las baterías de hormigón. ¿Ya? A esto se le llaman baterías de hormigón o también llamado tubos cuadrados. ¿Ya? Eso es una batería. Cuénteme. Respecto a los tubos de hormigón, se notó como digamos, un sembrado digamos, para la unión. ¿Todo Sí, lleva algún tipo de sello en esa parte, como que se impermeabilice? sí, ¿O es así lleva un nomás? sello. No, tiene que llevar un sello. Sí, efectivamente, porque si no, el agua se escaparía. Claro, y producir igual socavaciones. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos claros? Ya. Esto es una batería de tubos, ¿ya? En el manual de carreteras existen baterías de tubo, de un tubo nada más, de dos tubos, como sale acá, o también pueden ser de tres tubos, ¿ya? La particularidad de o en teoría como la diferencia que puede existir entre la batería de tubos cuadrados, aquí en este caso, con los tubos redondos, es principalmente el tema de la resistencia. O sea, eh, lo- eh, a ver, ¿a qué me quiero referir con esto? Anteriormente yo dije que en estos tubos de acá yo tengo harta resistencia, ¿ya? Me refiero a resistencia, por ejemplo, que acá perfectamente puede pasar un camión y no va a destruir esta batería de tubos redondos, ¿ya? El problema de esto, que esos tubos llegan hasta un cierto máximo, ¿ya? Eh, y este máximo depende principalmente como del proveedor. En cambio, estos de acá poseen poseen dimensiones mucho más grandes. De hecho, el tubo más chico, cuadrado, es de 1 por 1, de 1 metro por 1 metro.
y pueden llegar hasta 5 metros. 5 metros por 5. ¿Se entiende, no? Ya. La gran diferencia es que uno tiene más resistencia que otro al final, ¿ya? Eh, y al final posee capacidad de caudal, más capacidad para retener el caudal, ¿ya? Una es para, por ejemplo, los cuadrados son para poder retener mayores caudales, y mayores caudales que este de acá. Este de acá, claro, permite retener caudales, pero son mucho menores que los caudales que puede retener el cuadrado. ¿Se entiende, no? ¿Queda claro que yo o no? Perfecto. Fíjense bien, este tipo de elementos posee esas diagonales que salen ahí, ¿ya? Ustedes hace un par de años atrás tuvieron puentes, ¿cierto? ¿Quién me ha dado puentes? Yo creo que todos dieron puentes, ¿cierto? Ya. ¿Cómo se llaman estos elementos de acá? ¿Quién me lo puede decir? Muy bien, Juan Pablo. Eso se llaman alas. Y son las mismas alas que se consideran en los estribos. Se llaman alas o también se llaman muros alas. El muro ala. ¿Estamos claros? ¿Sigamos? Ya. Eso que ven ahí en pantalla corresponde a una obra que es una obra anexa a todo este tipo de tubos eh, y se llaman disipadores de energía, ¿ya? Los disipadores de energía se construyen cuando, por ejemplo, la boca del tubo se encuentra eh, o a continuación, en este caso, a la boca del tubo, existe un terraplén. ¿Listo? Es que en la boca del tubo, de todos los tubos que hemos visto anteriormente, ¿ya? Si en la boca del tubo, la salida, ¿ya? Yo le digo, generalmente en ingeniería se llama boca. Si en la boca del tubo existe un terraplén, ¿ya? Independiente aquí en este caso del, de la dimensión de este terraplén, de la inclinación, se debe considerar entonces este tipo de obras, ¿ya? Este tipo de obra se llama disipador de energía. ¿Estamos claros?
Ya, perfecto. ¿A qué se refiere con disipador de energía? Se refiere principalmente a lo siguiente, a que si en la salida del tubo existe un terraplén, el terraplén lo que va a hacer principalmente es hacer tomar velocidad al agua. Entonces, si hace tomar velocidad, ¿cómo se reduce aquí en este caso? Mediante un disipador de energía. Vamos bien hasta el momento, ¿no? ¿Están claros hasta ahora? Profe, ¿eso es a la salida del tubo o en la entrada del tubo? No, a la salida. Esto es para la salida de la obra de agua. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo se llaman esos elementos que salen ahí en pantalla? El que me dice colector, uno no. Sumidero, muy bien. Esos elementos que salen ahí se llaman sumideros, ¿ya? Esos son, son rejillas de sumidero, ¿ya? El elemento de sumidero es un elemento recolector de aguas, ¿ya? Eso es un sumidero. Un sumidero es un recolector de aguas, ¿ya? Fíjense bien que en la rejilla del sumidero, ¿qué es lo que hay adicionalmente a esta rejilla? ¿Quién me puede decir eso? Una cámara de inspección, una cámara de registro. Muy bien. ¿Para qué sirve esa cámara? ¿Quién me lo puede decir? Muy bien. Para mantener, para manutención. Muy bien. Todos los elementos, todos los elementos de sumideros, ¿ya? Todos los sumideros deben contener una cámara de inspección a su lado. ¿Queda claro? Repito, todas, todos los sumideros tienen que tener una cámara de inspección al lado. Y desde la cámara de inspección salen todos los colectores. El colector es un tubo aquí en este caso, ¿ya? Puede ser un tubo de hormigón, un tubo de PVC, etcétera. Pero es un tubo, ¿ya? Es un tubo que transporta todas las aguas del sumidero, que recolecta aquí en este caso el sumidero, ¿ya? Aquí se ve, por ejemplo, lo que sale en el manual de carreteras con respecto a los sumideros. Este es un sumidero del tipo R1, ¿ya? Hay varios tipos, R1, S1, S2, S3, etcétera, ¿ya? Yo se lo muestro como ejemplo nada más para que ustedes lo puedan visualizar. Esta parte de acá es la planta del sumidero, ¿ya? Se supone que en este cuadrado que está acá va la rejilla del sumidero. ¿Se entiende, no? Y ahí se ve, miren. Ahí sale la rejilla del sumidero. ¿Estamos claros? Bueno, por otro lado, por otro lado, aquí se ve, por ejemplo, el corte AA, que viene siendo, digamos, este corte que sale aquí. Sí, efectivamente, es ese corte que sale acá. Si yo hago un corte en ese sentido, yo debería tener entonces este dibujo de acá. Las dimensiones básicas aquí en este caso del sumidero,
las dimensiones básicas son principalmente la altura esta de 30 centímetros como mínimo, ¿ya? Esos 30 centímetros como mínimo siempre tienen que ser considerados dentro del sumidero. Si yo construyo un sumidero de este tipo, siempre lo primero que me van a pedir aquí en este caso es que yo cumpla estos 30 centímetros como mínimo. ¿Se entiende, no? Y por otro lado, esta parte de acá es importante también, ¿ya? Esa distancia, que son 90 centímetros, es la distancia, digamos, de colocación de todo el sistema de sumideros, ¿ya? Si yo voy a realizar entonces un sumidero, tengo que considerar primero que todo un ancho de 90 centímetros y además una altura desde nivel de subrasante hasta el coronamiento del tubo de 30 centímetros como mínimo. Sí, sí. Pero esto es como estándar, ¿ya? O sea, esta parte de acá es estándar, lo de los 30 centímetros como mínimo. Pero esta parte de acá es propia del sumidero, porque pueden existir otro tipo de sumideros que son mucho más grandes, ¿ya? Esta de acá es estándar. ¿Estamos claros, chiquillos, o no? Yo le pregunto cada rato porque me gusta responder, o sea, preguntar a cada rato. Ya, muy bien. Ya vamos casi terminando. Eh, Acá se muestra otra configuración, ¿ya? Que tiene que ver con un sumidero que es el de tipo S1, ¿ya? Ustedes han visto, hay un, hay un meme por ahí, no me acuerdo. Este es el ejemplo que les estoy dando, pero bueno. Hay un meme, ¿se acuerdan del meme de un payaso que está ahí entre medio de acá? Y que le dice así como, ay, tengo 1 millón de dólares, de IT. Sí, efectivamente. ¿Se acuerdan de ese meme, no? Ya. Ese payasito está dentro de este sumidero. Ahora lo asocian, ¿o no? Ya. Este tipo de sumideros, los S1, se colocan principalmente en zonas urbanas, ¿ya? Los R1 que estaban anteriormente se colocan en cualquier tipo de obra, digamos en cualquier tipo de camino. Pero en particular este tipo de sumidero se ubica entonces en zonas urbanas. ¿Por qué creen que se ubica en zonas urbanas más que nada en vez de carreteras, por ejemplo? Y necesito que fundamenten la respuesta de acuerdo al dibujo que sale ahí. ¿Ya? Y fundamenta esa respuesta. Digamos por la altura, por la altura que tiene, es mucho menor que el otro. ¿A qué altura te estás refiriendo? ¿Cómo, profe? No, no se me ¿A qué entendió. altura te refieres? ¿A qué altura? A la altura, digamos, del corte, tiene 54 centímetros, supongo que.
Entonces, Ah, es mucho ya, menos la excavación que se tiene que realizar. ya, te estás refiriendo, digamos, a la altura del sumidero. Ya. No es específica la respuesta, ¿ya? No es por esa altura. En realidad tiene que ver con esa altura de acá. Si yo voy transitando en el auto y veo un elemento así, ¿qué me va a pasar? Es que voy distraído, por ejemplo. Exacto. Se supone que debería pasar eso que acaban de decir ustedes, el clásico cuneteo, ¿ya? Y efectivamente, en carreteras no hay cunetas, o también, en este caso, no hay soleras, ¿ya? Es muy poco probable encontrar soleras en carreteras. En cambio, acá sí se observa, digamos, una pequeña altura, que coincide principalmente con la solera. ¿Se entiende? Profe, Ya. disculpe, no lo alcancé a escuchar. Este sumidero S1 se ubica en lugares rurales. Eso. Urbanos. Ah, Sí. gracias. Bueno. Cunetas. Aquí vamos a hablar de cunetas ahora. Se construyen de acuerdo a la altura nomás, po. Se supone que esas utilizan un solerón de 30 centímetros. Entonces, en este caso, la altura, digamos, que va acá, no son 15, sino que son 30 centímetros. Deberían ser 30 centímetros. ¿Ya? Si es que hubiera un elemento de saneamiento en ese lugar. Sí, se modifica la altura del soberano, efectivamente. De nada. Por otro lado, existen los elementos que son, hemos visto, digamos, hasta el minuto, puros elementos transversales, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora en este minuto vamos a ver entonces elementos longitudinales, ¿ya? Que tienen que ver principalmente con la cuneta Baden, las cunetas revestidas en hormigón, ¿ya? Y las cunetas normales, ¿ya? Son cunetas, digamos, que son eh, construidas, digamos, de forma perdón, de forma longitudinal. Anótenlo eso, ¿ya? Las cunetas siempre se disponen entonces de forma longitudinal. La configuración, la configuración aquí en este caso más eh, usualmente vista en proyectos de camino es esa. Las cunetas que están principalmente construidas en terreno son las cunetas triangulares, ¿ya? Cunetas tipo Adén, sí, también existen, ¿ya? Pero la diferencia entre estas dos es que esta de acá va por la orilla de un camino, por ejemplo, un camino cualquiera, y esta de acá se coloca cuando existen intersecciones de caminos. ¿Queda claro? Eso es principalmente. ¿Estamos claros?
Profe, Dígame. profe, entonces la cuneta triangular, digamos, va longitudinalmente por un camino y cuando llega a una intersección se continúa con la cuneta Badem hasta el otro lado de la calle, digamos, y sigue con la cuneta triangular. Exacto, ¿O no? Ya, ok. Vale. exacto. Sí, exacto. Otro tipo de cunetas es la cuneta rectangular. Este tipo de cuneta, eh, por lo menos dentro de mi experiencia, yo no la he visto mucho. En algún minuto sí me tocó construirla en un proyecto del Plan Chiloé, que tiene que ver con la salida del puente del Chacao hacia abajo. Ahí hay tramos, digamos, que tienen cunetas rectangulares de hormigón, que son muy pocos los casos que hay, ¿ya? Eh, Son muy pocos, pero existen, ¿ya? Y son muy pocos los tramos que se utiliza este tipo de cuneta, ¿ya? Son tipos de cunetas que se construyen in situ también, ¿ya? Todos los elementos, por ejemplo, Badén y triangulares, se pueden fabricar desde, digamos, de forma prefabricada, como valga la redundancia. Pero la parte de cunetas de hormigón, hay dos opciones de hacerlo, o in situ o comprarla, digamos, en fábrica. ¿Ya? Profe, ¿cuál es el principal uso de la cuneta rectangular? O sea, ¿en qué caso? La misma de estas dos cunetas de acá, ¿ya? Pero lo que pasa es que eh, la cuneta rectangular lo que hace principalmente es captar más cantidad de caudal, ¿ya? Y quitarle también fuerza si es que yo tengo, por ejemplo, acá, en esta parte de acá, si yo tengo un cerro, por ejemplo, si yo tengo un cerro, seguramente el agua eh, que pueda captarse en un contrafoso, ¿ya? Si yo tengo un contrafoso en este sector, ¿ya? Y si de este contrafoso escurre agua, ¿ya? Y si escurre agua y de repente se sobresale esa agua, puede ser que pueda caer este tipo de cuneta. ¿Se entiende o no? Sí, sí, Francisca, efectivamente. Este tipo de cunetas, por lo mismo que estaba explicando, se utiliza cuando hay bajadas o terraplenes que son muy, no, terraplenes, cortes, digamos, que son muy pronunciados. Sí, efectivamente. ¿Queda claro? ¿Hasta el minuto, no? Me falta poquito ya. Sigo entonces. Aquí hay elementos de contrafosos y fosos, ¿ya? Eh, bueno, anteriormente, no, aquí nomás, dejémonos aquí nomás. Los fosos y contrafosos tienen una particularidad. Recuerden, ¿dónde se colocaban los contrafosos? ¿Recuerdan eso, no? De la prueba pasada. ¿Dónde se colocan los contrafosos? Les doy una pista. Ya, sí, está bien. Pero específicamente, ¿dónde se colocan? En las zonas de corte, efectivamente, Francisco. En zonas de corte se ubican los contrafosos. ¿Y dónde se ubican los fosos? En las zonas de terraplén, efectivamente. Eso que acabo de decir tiene que quedar muy claro, ¿ya? Si yo les pregunto, ¿dónde se colocan los fosos? Ustedes tienen que responder entonces en las zonas de corte. ¿Y dónde se colocan aquí en este caso los contrafosos, digo? Había dicho foso, parece. Pero bueno.
Los contrafusos se colocan entonces en zonas de corte. Y los fosos se colocan entonces a los pies de los taludes de los terraplenes. O terraplén. A los pies del terraplén. ¿Estamos claros? Ya. Por otro lado, la profundidad, hay que hablar, digamos, de la profundidad de los canales y contrafosos. En contrafoso, la distancia, digamos, la profundidad mínima es de 40 centímetros. 40 centímetros. Y la del foso es de 50 centímetros. Tal cual como sale ahí en la diapositiva. ¿Estamos? Ya. Perfecto. Ahora voy a empezar a mostrar los planos. ¿Ya? Miren. Denme un segundo. Ahí está. ¿Logran ver el plano, no? Está en PDF. O sea, logran verlo a grandes rasgos. ¿Lo logran ver o no? ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Fíjense, por ejemplo, este es un plano de obras tipo, ¿ya? Las obras tipo reúnen todos los dibujos que salen en el manual de carreteras, ¿ya? Por ejemplo, son fosos y contrafosos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, consideraron 50 centímetros y 50 centímetros para todo. Existen, por ejemplo, fosos y contrafosos revestidos, ¿ya? Que sea revestido o no. Bueno, por ejemplo, este es sin revestir, ¿ya? Cuando son revestidos, principalmente son fosos y contrafosos que tienen hormigón armado. ¿Se entiende? La palabra revestida es porque tiene hormigón armado. Claro. Sí. Miren, por ejemplo, esas son las cunetas revestidas, ¿ya? Aquí hay un detalle de soleras, por ejemplo. Estos son embudos de entrada y salida o sea, entrada de bajadas de agua, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un disipador de energía, en la punta de este disipador tengo que construir un embudo de este tipo, ¿ya? Perdón, esto es a nivel de solera, o sea, por aquí va el camino, en ese sentido va el camino, y si yo quiero recolectar el agua de este camino, entonces lo puedo recolectar mediante este embudo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se muestran los revestimientos de mampostería en obras de arte. Esos son las mamposterías de piedra, ¿ya? Esta es la configuración de una obra de arte longitudinal, ¿ya? ¿Qué es lo que habíamos visto en algún minuto? No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan o no? Ya. Miren, este es un dibujo de un muro ala. Este es un muro ala. Esto de acá se llama muro cabecera. Este es un muro ala. Si yo les mostrara el plano y les digo, descríbame lo que hay en el plano, ustedes tienen que responder, en este plano se observan
la configuración de los cajones de un cajón de hormigón. Este cajón de hormigón posee muros ala, ¿ya? Con una cierta especificación de hormigón, ¿ya? Aquí en este caso tiene una especificación de G25, según la nomenclatura nueva de la norma chilena 170 digamos, de la norma, digamos, de hormigones. Muro ala, dijimos, y además un muro de cabecera, ¿ya? El muro de cabecera es el muro de salida, aquí en este caso del tubo. ¿Se entiende? Y claro, de una batería de tubos también. Pero ¿entendieron cómo tienen que responder este tipo de preguntas? Porque yo les puedo preguntar esto. Por ejemplo, yo les puedo preguntar esto, miren. Les puedo preguntar, defíname, según este dibujo, los elementos de contrafosos, de fosos y contrafosos. Entonces ustedes tienen que responder. En la figura se observan fosos y contrafosos, tanto sin revestir como revestidos. La diferencia entre los dos es que uno está construido sin hormigón armado y el otro está construido con hormigón armado. Y la altura mínima, tanto para fosos y contrafosos, es de 40 centímetros y 50 centímetros respectivamente, como mínimo. ¿Se entiende? Perfecto. Ya. Miren acá. ¿Va a hablar alguien? Ah. Fíjense bien. Esta parte de acá es una obra de arte. Yo en algún minuto les hablé acerca de las obras de arte. Estas obras de arte lo que hacen principalmente es describir cómo es dame un segundo. Dame un segundo. Ahí sí. Es describir entonces, ahí sí. Perdón, que se me configura la cosa. Describir el tubo aquí en este caso, describir principalmente el tubo y describir además las pendientes que debe llevar este tubo, ¿ya? Se observan también muros de salida, de entrada, digamos, y muros de salida, junto con una mampostería de piedra que sirve principalmente para poder recolectar toda la agua y poder transportarla de un lado a otro. Las obras de arte también se construyen de forma transversal al camino. Tienen una cota, digamos, con respecto, esta cota de acá, por ejemplo, es una cota que está diseñada en función aquí en este caso de la cota de rasante, de la rasante del camino. Este tipo de obras también lleva acompañado lo que son las cubicaciones de la obra de arte. Y estas cubicaciones se pueden determinar y se pueden, digamos, se pueden describir de acuerdo a esta tabla que sale acá en pantalla. ¿Se entendió, no? Estoy hablando como si me estuvieran preguntando acerca de la imagen. ¿Estamos claros? Es que estoy describiendo la lámina, nada más. Y la lámina, digamos, lo que había dicho es que es un tubo que se construye transversalmente al camino, que depende principalmente de la cota de rasante, y de la cota de rasante además lleva las ubicaciones
aquí en este caso, de cada uno de los elementos de la obra de arte. Eso dije, en simples y pocas palabras. ¿Ya? Miren, acá hay una planta que pueden... Miren, esta es la planta, si esta fuera la planta del camino, en la planta, por ejemplo, se muestran... ¿Se acuerdan que en algún minuto les hablé que lo que está en verde, qué es lo que era? ¿Y qué es lo que era lo que estaba en rojo? Acá, por ejemplo, ahí hay verde. Y sigamos con verde. Pero más allá hay rojo. ¿Qué son esas líneas verdes? ¿Qué son esas líneas verdes? Terraplén, muy bien. Angelina, no, es esta línea, mira. Esa. Esas líneas verdes que se ven ahí. No sé si se logran ver, mira. Ahí, esas verdes. Esas verdes son terraplenes. Y lo que esté dibujado en rojo son cortes. Miren, acá no hay, justo este no hay, ahí hay un pedacito de corte. Miren, miren, ahí, miren, ahí. Miren, ¿ven que cambia de verde a rojo? ¿Lo ven o no? ¿Qué significa eso? Que estas líneas de acá, esa flecha, ¿qué es lo que es? ¿Foso o contrafoso? Foso o contrafoso. Contrafoso, ¿cierto? Y esa línea de acá, ¿es foso o contrafoso? Foso, efectivamente. Contratos. No, no son contratos. ¿Estamos claros hasta el minuto, no? Ya, perfecto. Eso sería entonces con respecto a, ¿cómo se llama? A saneamiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero? La transición, a ver, la transición es así nomás. Mira, se dibuja de esa forma. Se supone que el cambio, ahí en ese caso, de rojo a verde, en esa parte la altura es cero. ¿Se entiende, no? Ya. Bueno, finalmente, bueno, aquí vimos ya el tema de los factores a construir, que eso es lo que voy a preguntar, ¿ya? Los factores a construir dentro de una obra de saneamiento y principalmente qué elementos de saneamiento voy a preguntar. Los tubos corrugados de acero, los tubos de hormigón simple, los cajones de hormigón, los disipadores de energía, los sumideros, ¿cierto? Recuerden que los sumideros van, eh, ¿con qué van acompañados siempre? Con una, con una CI, efectivamente. Muy bien. Cunetas de hormigón, ¿que cuántas cunetas existían? Son tres, ¿cierto? Una cuneta triangular, una cuneta rectangular y una cuneta del tipo Baden, efectivamente. Y fosos y contrafosos, que esos fosos y contrafosos son construidos principalmente en corte y en terraplén, ¿cierto? Contrafosos es de corte y fosos es de terraplén. Y finalmente, que vamos a ver el martes aquí en este caso, seguridad vial. Y ahí sale un dibujito, digamos, bastante eh, bonito. ¿Estamos claros hasta el minuto, no?
Eso entonces es todo con respecto a saneamiento, ¿ya? La próxima clase entonces vamos a ver todos los elementos de seguridad vial. En seguridad vial vamos a estar hablando harto, porque son hartos elementos los que hay que considerar. Entre esos, por ejemplo, son señales, hay que aprenderse las señales de tránsito también, etcétera. Que son aproximadamente como 250, bueno. Señales restrictivas, de advertencia, etcétera. Hay gente que no tenga su licencia de conducir. Ya, hay mucha gente que todavía no maneja y parte, digamos, de la clase de la próxima semana es ah, parte, digamos, de la clase de la próxima semana tiene que ver principalmente con lo que se pregunta en el, en el examen de conducir, ¿ya? Me imagino que debes estar haciendo. ¿Qué, qué pudiste haber estado haciendo para que te la quitaran? Bueno, niños, nos vemos entonces la próxima semana, ¿ya? Velocidad, bueno, muy bien. Te felicito. Ya, pues nos vemos entonces la próxima semana, ¿ya? Que les vaya bien, nos vemos. Chao, chao.